Buenos días, misteriosos educandos. En esta oportunidad vamos a trabajar los aportes que recibimos de Galileo Galilei y Isaac Newton a la física mecánica. Recuerden, en este proceso no importa mi participación. Si no me hago entender, por favor, pregunten. ¿Listo? Vamos a comenzar con Galileo Galilei. Aportes de Galilei. Estamos hablando de aproximadamente, o estamos remontándonos a la época de los 1600. ¿Listo? Imaginen ustedes cómo era en ese entonces, ¿cierto? Ya saben más o menos cómo era el contexto, entonces vamos a comenzar en la historia de Galilei. Miren, Galilei, italiano de Pisa, fue profesor de matemáticas. Aquí no voy a ahondar mucho en los nombres como tal, ¿cierto? Pero sí me gustaría es que supieran como la historia como tal de Galileo Galilei. Entonces era un profesor de matemáticas. Entonces como tal era pues muy observador, muy investigador. Muy bien, entonces ya, imagínense entonces de Bata, ¿cierto? Estamos remontados como en 1600, todo el mundo de Bata. Él se reconoce pues por su barba en las fotos que conocemos de él. Es el que aparece muy barba con su barba blanca. Listo. Galileo Galilei. Muy bien, una vez llega a oídos de Galileo que un vidriero, ni siquiera científico, que un vidriero había construido un instrumento que aumentaba el tamaño de las cosas. ¿Cuál es el nombre de ese instrumento? Telescopio. ¿Listo? Él, sin ni siquiera verlo, ¿ok? Solamente con esa información se inventó su propio telescopio. ¿Ok? De hecho, era mejor que el del vidriero Hans Lippershey. Estamos hablando alrededor de 1910. ¿Listo? Hizo un instrumento que aumentaba hasta 9 veces el tamaño de las cosas. Pero ¿qué pasaba? Y tú puedes ir a hacer con esa práctica de la casa, que la imagen era invertida. O sea, usted puede coger, es una experiencia muy simple. Puedes coger dos lupas de diferentes tamaños, ¿okay? Y lo acoplas en tubos de PVC de forma que puedas estar acercando y alejando los lentes entre sí, y vas a observar que el tamaño de los objetos que observas se aumenta, pero se aumenta al revés. ¿Listo? Eso fue uno de los primeros instrumentos ópticos, pues, que el primer telescopio que construyó el hombre. Entonces, ¿qué hizo Galilei? Construyó el de él y lo presentó a la armada de su país. Estamos hablando de alrededor de los 1600. ¿Cuál era el potencial de una nación? ¿En qué se basaba o de qué dependía? De su fuerza, pero en ese momento no era la fuerza naval, el que tuviera los mejores barcos, el que tuviera las mejores estrategias. Entonces, ¿qué pasa? Que con este instrumento él se los vendió a ellos diciendo que les ofrecía a la armada. Mire, con este instrumento usted puede ver un barco 2 horas antes de ver la supervista. O sea que era una ventaja frente a los enemigos, porque tú los ibas a ver mientras ellos no a ti. ¿Listo? El hecho es que él le vendió ese instrumento a su armada, pero él no dijo que lo había inventado. Y tampoco ni dijo que sí, ni dijo que no. Ahí quedó. Él lo presentó, lo vendió a la fuerza naval y fue vitalicio. O sea, él le dieron ya una mesada ya de por vida para el entendido eso, como una forma de pensionado. Listo, entonces él ya pues, no tenía problemas ya de dinero. Se dispuso pues a observar todo lo que encontraba en su naturaleza, todo lo que encontraba a su alrededor. Entonces empezó todo a dibujarlo en un libro. De hecho, fue el primero que dibujó una hormiga en detalle. Fue el primero que dibujó la luna como tal, con sus detalles y sus cráteres. Lógicamente, ¿cómo quedaba? Pues, pero usted lo que dibujaba lo volteaba y veía que era igualito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mire, todo eso él lo registraba en un libro. Ese libro, en últimas, pues, sería el que lo llevaría o lo catapultaría a la fama. Porque con ese libro, ahí pues escribía todo lo que él había hecho. Bueno, antes de pasar al libro, quiero decirles que con ese instrumento se volvió también muy famoso, porque era el del telescopio, Galileo el del telescopio, y este instrumento se volvió súper famoso en toda Europa. Todos tenían
una noche él se dedicaba y observaba todo el firmamento y escribía las posiciones de todos los astros. En ese entonces recordemos cuál era la concepción de ese momento, geocéntrica o heliocéntrica. ¿Y qué quiere decir cada una? En ese entonces teníamos la concepción del geocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Observen este marcador. ¿En qué dirección cae? Hacia abajo. ¿Hacia el centro de dónde? De la Tierra. Entonces, se creía que el centro de la Tierra era el centro del universo y que todo tenía que girar alrededor de la Tierra. Por eso se llama geocentrismo, Tierra. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ojo, que esta era la concepción religiosa. Y en ese entonces también quiero que se ubiquen que como que el poder lo manejaban era la iglesia. ¿Listo? Que tenía poder era la iglesia a través de sus papas. Todas las noches dedicarle horas y horas a la observación del firmamento. Y una noche por allá observó dos astros, pues primero uno acá y después otro por acá, muy bien observado, y lo registraba, lo graficaba, todo lo que veía, y después volvió a hacer un seguimiento en barrido, volvió a la misma parte y encontró que ese astro ya estaba por ahí, pues no estaba en el mismo punto y le causó pues como curiosidad, muy bien, y se dedicó a observarlo, se centró en ese punto, y claro, que se dio cuenta lo último, después de horas y días, de días y horas de observación, que ese cuerpo estaba dándole vuelta, estaba orbitando a este otro cuerpo. ¿Y qué pasó en ese momento? Que cómo, que no podía, que cambiaba la teoría del heliocentrismo. ¿Cómo va a ser que otro cuerpo esté orbitando alrededor de otro cuerpo si tenía que orbitar alrededor de la Tierra? Porque supuestamente la Tierra es el centro. ¿Qué? Contradijo esa ley. No, entonces quiere decir que no todos los cuerpos giran alrededor de la Tierra. Y planteó lo que Copérnico había planteado muchos años antes y que lo habían quemado por ello. Planteó que no, es que la Tierra no es el centro del universo, pues para ellos el Sol era el centro del universo. Lo que ellos llamaron heliocentrismo. Helio-Sol. ¿Listo? Entonces ahí están las dos teorías, el geocentrismo y el heliocentrismo. Galileo se dio cuenta en ese momento que Copérnico tenía razón. ¿Listo? Y planteó esta teoría a la iglesia. ¿Y qué pasa? Que la iglesia, o sea, mejor dicho, él estaba en contra de todas las perfecciones de la iglesia, estaba en contra del sistema que en ese momento se mantenía, que era la iglesia. Entonces, al presentar esto, lo catalogaron, pues, o sea, lo tildaron de brujo, lo tildaron de hereje, de hecho lo iban a mandar a la hoguera, lo iban a quemar. Pero ¿qué pasa? Cosas del destino. En esa época los papas duraban hasta meses. Esa es la época donde mataban mucho o morían mucho los papas que ahí no vivían, y era como de alguna manera instalado como los poderes en sí, o sea, no tenía que tener mucho estudio como tal para ser papa, sino más bien venir de una buena familia. Entonces, él era amigo de una persona, Pablo IV creo que era. Bueno, el hecho es este, que él era amigo de una persona que en ese momento se convirtió en papa. ¿Listo? Eso le permitió a él que no lo quemaran. Pero él le dijo, Galileo, te tenés que retractar, porque, o sea, él lo salvó de la hoguera, pero convenciéndole que se retractara, que hiciera una manera de decir, no, yo me equivoqué. Entonces él lo que hizo, le hicieron crear otro libro, un libro donde se retractaba pues de todo este cuento. ¿Listo? Volviendo a la historia de todo lo que hizo Galileo. Entonces se le debe la teoría del heliocentrismo por las observaciones que vio a través del telescopio. Él todo lo registró en un libro. Ese libro lo llamó El Mensajero de las Estrellas, y fue el que se vendió a través de toda Europa y el que ahí sí lo catapultó a las llamas a la fama. Es
que antes era conocido por el telescopio, pues ahora por su libro, que era vendido en todos los países, ¿okay? Lo llevó a la fama. Muy bien, entonces, ¿qué aporte se le debe entonces a Galileo? Entonces, él fue un científico que estudió siempre el movimiento, se preocupó por el movimiento, por qué movían las cosas, quién las hacía mover, listo. Y se le debe la ley de los cuerpos que caen. ¿Qué establece? ¿Qué establece la ley de los cuerpos que caen? Todos los cuerpos, independientemente de la masa que posean, ¿okay?, caen con la misma aceleración constante. ¿Me explico? Ok. Si nosotros, ¿dónde vamos a encontrar un vacío? Primero que todo, aquí no podemos realizar esa experiencia porque no hay un vacío. Nosotros podemos asumir esa experiencia, por ejemplo, en la Luna, que no hay atmósfera. Donde no hay atmósfera hay vacío. ¿Listo? Si yo dejo caer en la Luna un martillo y una pluma, ¿qué espero que suceda? ¿Que caiga primero los martillos? No, que caigan igual. Que no caigan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué afirman ustedes? ¿Qué creen ustedes que ocurra? En la Luna caen igual. O sea que no importa si yo voy a caer un gramo o si yo voy a caer una tonelada. Siempre van a caer con la misma aceleración. Experimento que se evidenció cuando llegaron la primera vez los norteamericanos a la Luna. Dejaron caer, y ahí tengo unos videos donde también lo expreso, que los invito a que vayan y los visiten los videos, y dejan caer en la Luna, creo que era Neil Armstrong, deja caer un martillo y una pluma en la Luna, ¿verdad? Y todo el mundo vio, quedó asombrado, atónito al ver que cayeron igual, lo que no ocurre aquí en la Tierra. Entonces, ¿cómo se explicaba que aquí en la Tierra no ocurriera? Por la atmósfera. ¿Me explico? Si usted tiene, ¿con qué velocidad va a caer un cuerpo? Depende, ¿con qué aceleración? Depende de su masa, me pregunto. Sí, su peso. Por favor, regálenme una hoja cualquiera, una hoja así. Vamos a hacer la experiencia, sigamos. Qué pena. Entonces yo miro, aquí hay una masa o no. La voy a dejar caer y ustedes quiero que analicen cómo se comporta. ¿Listo? Dale, casi que no toca el piso. Qué pena que la dañemos así, pero ¿la misma masa o no? La voy a dejar caer. Entonces hay que esperar que se demore lo mismo en caer o no. Ah, ¿qué pasó? Ah, entonces depende de la masa. Definan de una vez, ¿depende de la masa o no? Ah, entonces no depende de la masa. Aquí conclusión, no depende de la masa, porque tiramos la misma masa y primero cayó más lento, pues, y después más rápido. ¿De qué depende? De la forma del cuerpo. Que el aire, en este caso, que el ambiente, en este caso el aire, se opone al movimiento, le aplica una resistencia al movimiento. Es cuando tú estás aeróbico, vacío, camino y bailo, vaya a la piscina y empieza a hacer así. Es igualito. ¿Cómo se siente? ¿Mayor resistencia o no? Uy, la resistencia es como eso que se opone al movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el medio en el que estás sumergido el cuerpo se opone al movimiento, no. Mientras menos denso sea, más ligero, menos resistencia. O sea, si yo entro incluso a un tanque de aceite que es más denso que el agua, ¿cómo sería? No, pues estamos hablando de aceites más densos, ¿cierto? No todos los aceites son más densos que el agua. O sea, un material que sea más denso, más viscoso, y usted se mueva ahí, ¿qué? Mayor resistencia. Entonces, ahí, ese ambiente le opone resistencia al movimiento. Entonces, cuando usted deja caer un cuerpo en la tierra, ¿ok?, ese ambiente se pone al movimiento. Y dependiendo de la forma que tenga, se va a resistir más o va a resistir menos al movimiento. En este caso, si yo diseño o tengo un cuerpo que corta el viento más fácil, va a ser menor resistencia. En cambio, si yo lo coloco, la forma que teníamos en un comienzo, mire la forma como va a cortar el aire. Más difícil que si fuera, pues ahí tiene la forma aerodinámica. Listo. Muy bien, concluyendo, estableció entonces que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Que si uno cae antes, primero que otro, si ocurre eso,
porque la resistencia del medio lo produce, no es porque les apliquen una aceleración mayor a un cuerpo que a otro, no. Todos los cuerpos caen con su misma aceleración. Listo. Ahora, ¿qué le debemos más a Galileo? Entonces, aparte de Galileo, entonces primero el heliocentrismo. ¿Listo? Listo. Después, la ley de los cuerpos o una de las cosas, ley de los cuerpos que caen. Bueno, aunque a él no se le reconoce o no se le atribuye la invención, pero sí la aplicación, la popularización de qué? Del telescopio, ¿cierto? Él también, ahora lo que sigue, ecuaciones cinemáticas. A él le debemos todas esas serie de ecuaciones que determinan el movimiento, las ecuaciones cinemáticas. Experimentalmente él determinó, todas las relaciones de los cuerpos a través de sus leyes, a través de la ley de los cuerpos que caen. Estableció, por ejemplo, recuerden esta, que la velocidad final de un cuerpo es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Entonces estableció conceptos, definió conceptos de velocidad final, de velocidad inicial, de aceleración, de tiempo. ¿Listo? También determinó que la distancia que recorre un cuerpo es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, y que la velocidad final al cuadrado de un cuerpo es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 aceleración por distancia. Estas son las ecuaciones cinemáticas que él las demostró experimentalmente. Cabe, por ejemplo, recordar acá de la ley de los cuerpos que caen, algo interesante. La ley establece que todos los cuerpos, indiferentemente de la masa que posean, en el vacío caen con la misma aceleración. Pero mire esta condición, en el vacío. Él nunca pudo construir un vacío. Él nunca pudo demostrar su ley. La venimos a demostrar en el 69 cuando llegaron a la luna los astronautas norteamericanos. Pero, o sea, mire la genialidad de este tipo, que sin conocer un vacío lo pudo determinar y relacionar en su ley de los cuerpos que caen. ¿Hasta aquí me están haciendo entender, mis queridos educandos? Sí. Otra de las cosas que le debemos a Galileo Galilei es la ley de la inercia. La ley de la inercia. Que establece que todo cuerpo tiende a conservar su cantidad de movimiento. Si está en reposo, va a permanecer en reposo. Si está en movimiento, a continuar con ese movimiento hasta que un agente externo le cambie esa cantidad de movimiento. ¿Me va a hacer entender? ¿Cuánto movimiento tiene este cuerpo en este momento? Cero, no se está moviendo. Entonces vamos a hablar de ese concepto como cantidad de movimiento. Si el cuerpo ya se está moviendo es porque lleva una cantidad de movimiento. ¿De qué depende esa cantidad de movimiento? Entonces aquí vienen dos ejemplos muy interesantes. Vamos a asumir primero, vamos a determinar de qué depende esa cantidad de movimiento. ¿Listo? La vamos a llamar por P. Entonces vamos a determinar P como ¿quién? Cantidad de movimiento. ¿De qué depende esa cantidad de movimiento de un cuerpo? Entonces vamos a hacer algunas experiencias. Yo tengo una moto, mi moto es una Discovery. ¿Listo? El joven, ¿cómo te llamas? Wally. Juan. Entonces, yo voy en mi moto con una masa determinada. Juan, tú vas en otra moto, pero mucho mayor, más grande, de mayor masa, pues, listo. Pero ¿qué pasa? Que las dos motos tenemos el mismo sistema de frenado, la misma fuerza de frenado, listo. Cuando yo freno, se me aplica la misma fuerza que en tu moto. ¿Lo estoy haciendo entender? Listo. Entonces vamos a 60 kilómetros o 70, vamos a la misma velocidad, listo. Y se nos atraviesa una viejita. Listo. Los dos frenamos al mismo tiempo. ¿Quién levanta a la viejita? El de mayor. Masa. Nosotros podemos interpretar como si se estrellaran ambos al mismo tiempo. ¿Quién daría el mayor golpe? ¿Quién lleva mayor energía de movimiento? El que da mayor golpe. Pobrecita la viejita, pero ¿quién le da más duro a la viejita? El que tenga mayor masa. Quiere decir que esa cantidad de movimiento depende de la
¿Está claro? Listo, entonces ahora, vamos a hacer la misma experiencia, pero en este caso tenemos la misma moto, vamos, la misma masa, el mismo sistema de frenado. Pero ¿qué pasa? Que yo, muy educado, yo voy a 50 y usted va a 80 kilómetros. ¿Listo? Vamos a 80 kilómetros en el mismo punto. Se nos atraviesa la viejita. Volvemos y frenamos al mismo tiempo. ¿Quién levanta a la viejita? Otra vez el señor. O sea, el que va más rápido. Quiere decir que el que tenga mayor velocidad tiene mayor energía de movimiento, tiene mayor cantidad de movimiento. ¿Está claro? Entonces quiere decir que ese P también depende de la velocidad. ¿Listo? Esta es la cantidad de movimiento de un cuerpo. Si está quieto, quiere decir que la cantidad de movimiento, ¿cuánto vale? 0. ¿Listo? ¿Y tiende a qué? ¿Se va a mover él solo? Entonces tiende a qué? A quedarse aquí. Si yo dejo el cuerpo ahí sobre una mesa atrás y vengo a los 8 días, ahí va a estar o no. Dentro de un siglo, ahí va a estar. O sea que el cuerpo tiende a conservar su cantidad de movimiento. Si está en reposo, tiende a qué? A quedar en reposo. Ahora sí, si está en movimiento, tiende a qué? Vamos para el espacio. Vamos a llevar el mismo marcador y lo voy a lanzar en el espacio donde no hay nada. ¿Qué pasa con ese cuerpo? ¿Por dónde? ¿Por cuánto? Por siempre, hasta que un agente externo le cambie. Por ejemplo, una fuerza de gravitación. Si pasa cerca a un planeta muy grande, ¿qué va a hacer ese planeta? Lo atrae, entonces ahí le va a cambiar la cantidad de movimiento. Entonces es eso. Eso es lo que llamamos inercia. Todos los cuerpos tienden a conservar su cantidad de movimiento. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí.